un repaso de las medidas, ¿no es cierto?, que se anunciaron el día de ayer. Este salto evaluatorio creo que es la medida más importante sobre la cual tenemos que hablar. Era, como decías bien, era anunciado, es decir, lo estaba pidiendo el Fondo Monetario, lo pedía el mercado, la elección fue suficiente, que estaba el mercado en una evaluación general, y esto vino después de los pasos porque el gobierno se tomó el tiempo, aguantó la medida hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, post resultados. Esta es una medida de alto impacto porque estamos hablando de un 22% de devaluación. En una economía como la nuestra, que viene con variables económicas desajustadas, con escasez de reserva monetaria de dólares para poder alimentar al proceso productivo, para poder proveer de dólares a aquellos que quieran dolarizar su cartera, etcétera, etcétera. Esta es una medida que provocaría de inmediato un impacto en precios, y esto el gobierno lo sabe, pero no solamente impacto en precio por el encarecimiento de los insumos de importación, lo cual seguramente todo mayor costo que asuma un importador lo va a trasladar de inmediato a precio. También esta medida va a tener un impacto en el costo de importación de combustibles y energía que el país efectúa, ¿no es cierto?, para abastecer al sistema. Y este costo energético también va a tener impacto directo en precios. Lo vamos a ver en los combustibles, vamos a ver incluso probablemente tras esta medida pueda venir algún esquema de tarifa, nuevamente de ajuste tarifario. También tenemos la cuestión de los activos argentinos. El país tiene compromisos de emisión de deuda del Tesoro atados a la variación del dólar. El día de ayer el gobierno pasó a deber el 20% más en dólares, ¿no es cierto?, por estos títulos que fue emitiendo meses anteriores para hacer la renovación de la deuda. Entonces, ves que tiene múltiple impacto, pero el gobierno no podía esperar más porque necesita crear incentivos a las exportaciones para generar acumulación de dólares, para incentivar al sector exportador a aumentar sus volúmenes, ¿no es cierto?, y pone de alguna manera un poco de restricción al sector importador que venía comprando con un dólar muy barato. Y digo barato porque estaba en 295, ¿no es cierto?, con una brecha cambiaria del 120%, es decir, los dólares financieros andaban por encima de los 600 pesos. Entonces esta situación ya era insostenible. El punto acá es si fue suficiente el salto devaluatorio, porque es una medida resistida, de alto impacto, y todo hace presumir de que incluso quedó por debajo de lo que el mercado esperaba. Y si vos haces un análisis de cuánto estaba el dólar a la salida del ministro Guzmán, que fue la crisis que apresuró su retiro, y si actualizás ese dólar a la fecha, te está dando un dólar de 800 pesos versus 685, que es con lo cual se puede presumir que esta medida de alto impacto puede ser insuficiente. Pero bueno, el gobierno adoptó esto, el Fondo Monetario se lo estaba pidiendo. También es importante seguir sosteniendo el vínculo con el Fondo Monetario, que es el único ancla que hoy tiene el gobierno argentino para dar cierto grado de confiabilidad y certidumbre al mercado, ¿no es cierto? Si esta medida era solicitada, era requerida, estuvo dentro de las negociaciones técnicas con el fondo, y esto va a permitir de que llegue ya un desembolso de 7.500 millones de dólares, posiblemente la semana entrante, para que el gobierno haga frente a la deuda con el propio fondo y que restituya los dineros utilizados transitoriamente tanto por yuanes, tanto por un préstamo de la CAF, y también que pueda restituir el préstamo con el gobierno de Qatar, con lo cual esto despeja el panorama de default de Argentina, que eso es, también lo hemos hablado en algunas ocasiones, muy importante por todo lo que implica dejar de pagar una deuda. Este escenario ya no va a estar. Ahora vamos a tener que ver cómo evoluciona esta medida, si es que el gobierno puede generar este sendero de tranquilidad que
quiso o que quiere por lo menos poner de manifiesto al fijar el dólar en 350 pesos el dólar mayorista y sostener que lo va a mantener estable hasta el día 23 de octubre. Esto si funciona, le va a dar un marco de estabilidad al proceso y si no, es probable que tengamos escenario de volatilidad. Ahora, inmediatamente el anuncio, por supuesto, ¿no? Los precios comenzaron a reacomodarse y se frisaron los precios, las listas de precios que había tanto para los proveedores, como lo hablábamos temprano hoy con la Cámara de Supermercadistas. Sí, mira, el tema de los precios, los intentos del gobierno, creo que todo intento, toda acción siempre es buena, pero creo que es insuficiente. Es decir, hay una pérdida de referencia de los precios de la economía. Tenemos tarifas que están desajustadas, tenemos tasa de interés, que es otro de los componentes que implicó esta medida, en un 118% para plazo fijo, ¿no es cierto?, tasa de referencia, lo cual, dándonos vuelta del mostrador, la tasa para préstamos para préstamos bancarios están muy por encima de ese valor, están orillando los 160, 170%, con lo cual prácticamente son inaccesibles, ¿no es cierto? Y esto provoca un enfriamiento, puede provocar un enfriamiento de la economía, que el gobierno de alguna manera lo busca, pero no lo busca decididamente, porque no puede paralizar el consumo. Si paraliza el consumo, puede enfrentarse a otro problema que es una recesión, y esa recesión puede implicar, bueno, ciertos eventos de pérdida de empleo, pérdida de recaudación, que sería más complejo. Entonces ves que el gobierno toma medidas, pero todas medidas que están siempre muy ahí en el filo, ¿no es cierto?, de que puedan funcionar o que puedan no es cierto? Entonces, este escenario de volatilidad acá el 23 de octubre nos va a tener así, nos va a tener en un día a día con un gobierno buscando, volviendo a lo que decías, a un esquema de congelamiento de precios, de acuerdo con los empresarios, pero no es fácil porque los precios, te decía de referencia, no están equilibrados, no tenemos ajustados salarios, por ejemplo, que es un precio de la economía. Hoy nadie discute que los salarios quedaron atrasados, que están perdiendo poder adquisitivo. Esta medida probablemente genere mayor pérdida de poder adquisitivo. Tenemos tarifas desajustadas, tenemos tasa de interés en niveles exorbitantes, tenemos un tipo de cambio que todavía no encuentra su punto de equilibrio. En ese contexto, al empresario le es muy difícil poder dar precio porque no tiene todos estos elementos analizados. Entonces, ¿qué pasa? Hay una devaluación del 20%, bueno, aumento el 20% o el 25% o el 30% por las dudas, cuando a lo mejor el impacto que tiene en su cadena productiva, el incremento de algún insumo no tiene esa preponderancia, ¿no es cierto? Entonces, pero al estar desajustado, al tener una inflación persistente y alta, es muy difícil que se pueda lograr un esquema de estabilización y congelamiento de precios. Acá lo más importante para poder ir a ese esquema es una política antiinflacionaria, que claramente debo decirte que con esta medida que tomó el gobierno, por lo menos la deja en suspenso hasta después de octubre. Acá no hay ni una medida que vaya contra la inflación, por el contrario, este salto evaluatorio discreto, más del 20%, es muy probable que el pase a precios sea muy de inmediato. Ahora, Cristian, ¿qué conviene hacer en este momento? ¿Cuál es la recomendación para, en este caso, hablábamos de los supermercadistas, pero ¿qué es la recomendación primero para el comerciante? Mira, en primer lugar, de dinero en efectivo, hay que tratar de evitarla, ¿no es cierto?, tener disponibilidad. Rápidamente, hoy hay que ir a colocaciones que te permitan preservar el valor de la moneda. Te decía, la tasa de referencia subió 21 puntos, si mal no recuerdo, y la llevaron en 118%. Entonces, hoy un plazo fijo está pagando por sobreinflación. Esa es una primera decisión que hay que tomar, no tener disponibilidad en efectivo. Otra, si no te vas a un esquema financiero, podés ir a un esquema de tratar de ir optimizando tus stocks, los comerciantes que tienen procesos productivos de fabricación o que tienen operaciones de compra-venta, pues bien, que traten de abastecer sus stocks para anticipar de alguna manera el efecto inflacionario que va a ocurrir entre un 7 y un 8%, e incluso para el mes de agosto se prevé que sea un poco más, 7-8% es el del mes de julio, pero agosto se prevé que puede
estar por encima del 10% por impacto de esta medida. Entonces, tenemos disponibilidad en efectivo, tratar de ir a algún esquema de apalancamiento financiero a través mínimamente de un plazo fijo. Si tenemos necesidad de recomponer stock, pues bien, vayamos al abastecimiento del capital de trabajo de la empresa y si ya disponemos de sumas más importantes, podemos pensar en algún tipo de oportunidad en el sistema financiero, como lo están proveyendo los títulos argentinos que están muy bajos. Y una poselección puede ser que estos activos, como se viene perfilando el sendero de quienes van a conducir, que se ubicarían más entre la centro de cierto por los candidatos más votados, muy probable que los activos argentinos se valoricen.